Bueno, buenas tardes para los que están conectados desde España y buenos días para los que están presentes desde Latinoamérica. Primero que todo, gracias por estar presentes en este webinar que ofrece Panda Security para hablar un poco sobre este último ciberataque de GoldenEye Spezia. Sin mucho más que decirles, pues es un placer para mí dejarlos con Luis Corrón, que es nuestro director técnico de PandaCats, quien les dará los detalles de este último ciberataque. Pues sin más, los dejo con nuestro gurú de ciberseguridad, Luis Corro. Hola a todos, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como estaba indicando Alicia y como podéis ver aquí en la pantalla, el título es Petya, otro ataque global de ransomware. Para ser sinceros, el título no lo he elegido yo. Aunque se hubieran usado seguramente el que yo había elegido o el que tenía en mente, seguramente ni siquiera os hubierais asomado. Así que doy muchas gracias a mis compañeros de marketing por su sabiduría y buen hacer en este aspecto, porque yo lo que estaba pensando era algo diferente de este estilo, ¿no? Quería hacer un homenaje al legendario programa de televisión Mythbusters, Cazadores de Mitos en español, y diréis, ¿y esta cuenta de qué viene esto? Y dice, bueno, ahora que ha pasado una semana desde este último ataque, ¿no? Pues digo, es el momento ideal para aclarar ciertas ideas que tenemos sobre qué es lo que ha pasado y derribar ciertos mitos. Pero bueno, como Mythbusters está registrado, vuelvo al título original, aunque le hago unas pequeñas modificaciones. ¿Qué mitos quiero derribar o al menos cuestionar? Bueno, en primer lugar, que se trate de Petya, eh, que haya sido un ataque global e incluso que sea ransomware, ¿no? Ahí es nada. Vamos a ver si lo consigo o no lo consigo. En primer lugar, me quiero mirar que echemos un vistazo al funcionamiento del malware, a analizar cómo infectó a las empresas afectadas y con esto tratar de averiguar qué es lo que realmente hay detrás de este ataque. Finalmente, daré unas recomendaciones para que estemos todos más seguros. Y sin más, ¿cómo funciona el malware? Bueno, el malware es un ejecutable que venía en forma de DLL, Dynamic Link Library, eh, cuando estaba en el ordenador y era ejecutado, lo que hace es generar la clave de cifrado AES de 128 bits y comenzar el proceso de cifrado, ¿no? Para ello utiliza la CryptoAPI de Windows, una técnica que suelen utilizar muchas familias de ransomware, bastante común, y se recorre el disco duro en busca de ficheros que tengan cualquiera de estas extensiones que os pongo aquí. Eh, Esto ya es la primera pista que nos deja ver que no es una variante del Petya, sino que está basado en la familia GoldenEye, vale, son primos hermanos, pero no es lo mismo. Petya solo cifraba el Master Boot Record, el MBR del disco duro. Mientras que GoldenEye lo que hacía era cifrar por un lado los ficheros y luego cifraba el Master Boot Record. ¿Y qué hace este después de cifrar los ficheros? Pues efectivamente cifrar el Master Boot Record. Eh, ¿Cuándo lo hacía? Si el usuario que tenía iniciada sesión en el ordenador que había sido atacado tenía permisos de administrador, prepara ese cifrado del MBR que culmina cuando se reinicia el ordenador. Y para asegurarse de que el ordenador era reiniciado, creaba una tarea programada que lo reiniciaba. Al reiniciarse muestra esta pantalla que simula ser el check disk, comprobando errores en el disco, y la siguiente pantalla que nos aparece es la nota de rescate. Aquí nos tenemos que fijar en un par de pequeños detalles que llaman mucho la atención, ¿no? En primer lugar, la única opción de contactar con los atacantes, como podéis ver en la nota de rescate, es una dirección de correo electrónico. Esto quiere decir que si la dirección de correo en algún momento deja de funcionar, es imposible contactar con ellos. Algo bastante poco sofisticado. Cualquier ransomware que se precie normalmente ofrece una vía de contacto a través de la red Tor para asegurar la anonimidad y para poder estar en contacto siempre con sus víctimas, ya que si no, no pueden recibir el dinero. Y de hecho, es que esta dirección de correo electrónico pertenece a un servicio gratuito, o sea, quien lo hizo se registró allí y a las pocas horas dejó de estar habilitada, ¿no? La compañía que da este servicio suspendió la cuenta. Así que todo indica que no les interesaba cobrar el rescate, ¿no? Que es un comportamiento bastante raro o anormal si se trata de delincuentes realmente.
Y tras analizar un poco su funcionamiento más en profundidad, vemos que efectivamente no es que no les interesara, es que ni siquiera se podía recuperar la información. El MBR realmente no estaba siendo cifrado, estaba siendo borrado, así que no era posible su restauración. Y la clave esta que muestra en el mensaje de rescate, con esa clave no es suficiente para generar el programa de descifrado de los ficheros que hay en el disco, con lo cual no te sirve de nada. Conclusión, no es un ransomware, es un malware que sí cifra ficheros, igual que el ransomware, pero su objetivo es destruir los ficheros y el acceso al sistema directamente. Eh, Hasta ahora hemos visto esta parte del cifrado, ahora vamos a analizar la parte de propagación. Al contrario que WannaCry, que una vez llegaba al equipo se propagaba tanto por la red local como por Internet, esta variante de GoldenEye solo se propaga por la red local. Nada más, solo busca ordenadores dentro de la red local. Hace uso de los exploits Eternal Blue, que os sonará que ya que era utilizado por el WannaCry, y el Eternal Romance. Ambos están corregidos en la actualización de seguridad de Microsoft, la MS17010. Y si os acordáis, en el caso del WannaCry, el Eternal Blue realmente era un copia-pega del original que había sido utilizado por la NSA y que se había publicado, que lo había publicado Shadow Brokers, que les había robado el código a la NSA. En este caso, vemos como los atacantes sí que se lo han trabajado un poquito más, ya que el código de los dos exploits está ofuscado para evitar una detección o evitar que sea demasiado evidente. Tampoco es una ofuscación muy compleja, ¿eh? Simplemente han hecho un soreado de los dos exploits. Pero bueno, lo suficiente como para poder saltarse de ciertas detecciones. Eh, si con estos exploits no podía llegar a infectar las máquinas de red, por ejemplo, porque estaban las máquinas actualizadas, como es muy probable, después del ataque de WannaCry todo el mundo actualizó, entonces iban al siguiente paso utilizando una herramienta que venía incorporada en el malware, en esta DLL, que sirve para hacer un volcado de posibles credenciales que se hayan utilizado en el equipo. Y luego utiliza el PSExec, que es una herramienta de Microsoft, para ejecutar el malware en el resto de equipos, con las credenciales que haya podido robar. El PSExec no es es una herramienta de Microsoft, pero no viene por defecto con Windows, gracias a Dios. Así que el malware lo llevaba incluido. También lo intenta con el WMIC, el Windows Management Instrumentation Command Line. Este sí que viene de serie con Windows, y si ahora vais a vuestro ordenador y le dais al botón de Windows R o inicio, ejecutar, dependiendo de la versión que tengáis de Windows, y tecleáis WMIC, veréis una pantalla como la que os he puesto aquí, que es una captura directamente de lo que salía en mi ordenador al hacerlo. Bien, hemos visto cómo funciona, cómo se propaga por la red local. Y, vale, entonces, ¿cómo consiguió infectar a sus víctimas? ¿No? Es la gran pregunta. Eh, los vectores de infección en ataques de ransomware son bastante conocidos, ¿no? Uno de los más habituales es el correo electrónico. No fue el caso este. Otro de los más habituales también es la descarga a través del navegador. Bien, una descarga iniciada por el usuario o a través de un exploit si visitas una página web comprometida. Tampoco fue este el caso. Otro caso algo menos habitual es a través de la red. El caso WannaCry es muy conocido y utilizaba el exploit, el Eternal Blue, para propagarse a través de la red. También os podrán resultar familiares a algunos de vosotros los ataques a través de RDP, de los que he publicado unos cuantos artículos, donde los atacantes lanzan ataques de fuerza bruta contra ordenadores que tienen habilitado el escritorio remoto y con conexión a Internet. Lanzan un ataque de fuerza bruta hasta que dan con las credenciales correctas y comprometen al equipo. Pero, de nuevo, nada de esto es lo que sucedió aquí. El vector de infección realmente era este, MEDOC, que es un programa de contabilidad ucraniano. No utilizaron una vulnerabilidad en esta aplicación, sino lo que hicieron fue hackear el servidor de actualizaciones que utiliza el fabricante de este software y colocar ahí el malware y abusar el servicio de actualizaciones del propio software para instalarse ellos en los equipos. Eh, si os fijáis aquí en esta captura que os he puesto, este fbit.exe es el ejecutable, el proceso de actualización del MEDOC, y es el que
se encarga de lanzar la DLL a través de la RUM del L32 de Windows. Eh, este programa es muy popular en Ucrania, tanto como lo puede ser Office en cualquier otro país del mundo. Y un dato curioso, seguramente nunca habíais oído hablar del software este antes de este ataque, pero yo cuando sucedió, el día que sucedió el ataque y vi esto, dije, esto lo conozco yo. Y diréis, ¿y tú de qué conoces un programa de contabilidad ucraniano? Bueno, porque en mayo, justo después días después, o una semana después de WannaCry, hubo un ataque de ransomware que afectó a bastantes empresas solo en Ucrania. ¿Y cómo fue ese ataque? A través de este software. Utilizaron el mismo mecanismo, las actualizaciones del MDoc, porque yo me sonaba incluso el nombre del fzbit.exe, porque había visto eso en el ataque que habían lanzado en mayo. No tuvo mucha repercusión en aquel entonces, ya que, entre otras cosas, el ransomware que utilizaron no tenía propagación eh, a través de la red, con lo cual, como mucho, afectaba al equipo donde estaba el MDoc instalado. Entonces, si se trata de un ataque global, ¿cómo es que va y utiliza un vector de entrada que es un programa que solo se utiliza en Ucrania? No tiene mucho sentido, ¿no? Y os pongo un par de citas que he visto publicadas aquí. Ataque a gran escala con una variante de PET y afecta a más de 60 países. Impacta a todo tipo de empresas y servicios a lo largo de Europa y América, oficinas gubernamentales, sistema sanitario, transporte, energía, etcétera. Los medios de comunicación son muy buenos alarmando a la gente. Pero ¿había empresas de 60 países utilizando un software de contabilidad ucraniano? No, la respuesta es no, no, evidentemente no. Por lo que hemos podido ver, los casos de infecciones en otros países sí que se han dado, pero son de empresas generalmente multinacionales que tienen oficinas en Ucrania. Entonces, si ordenadores de sus oficinas en Ucrania tenían este software, el MDoc, de tal forma que se infectaron esos ordenadores, infectó la red local de su sede en Ucrania y desde allí, en muchos casos, infectó otras sedes en otros países dentro de la red de la misma empresa. Y así es como consiguieron un efecto global, pero fue algo de rebote, digamos, no era algo buscado. ¿Cuál era el objetivo real del ataque? Bueno, si recapitulamos y hacemos un repaso de todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Vemos que se trata de un ataque complejo, muy avanzado. Los exploits que han utilizado están ofuscados. Utiliza técnicas de movimiento lateral para propagarse por la red de la víctima. Extrae credenciales con una herramienta que han hecho ellos propia. Utiliza herramientas tipo PSX y LWMIC para la ejecución de malware. Ha hackeado al fabricante del MDoc, han comprometido sus servidores de actualizaciones para infectar a las víctimas. O sea, un trabajo de la leche que les habrá llevado mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Y dices, claro, y después de todo esto no quieren la pasta, no quieren el dinero. O sea, te esfuerzas todo esto, lanzas un ataque de ransomware para secuestrar ficheros y pedir un rescate por ellos y no te interesa el dinero. Pues la verdad es que suena bastante raro, ¿no? Eh, ¿Qué nos dice esto del objetivo final que perseguían? Porque realmente parece el dinero no era. Eh, lo que sí sabemos es que, y es un hecho, y es que lo que consiguieron fue inutilizar ordenadores de empresas e instituciones ucranianas. Bueno, ¿a quién le podía interesar esto? Bueno, si analizamos los precedentes, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y con esto seguro que os queda súper claro esto que os he puesto aquí. Pero bueno, para los que vuestro ruso sea tan malo como el mío, igual esto os ayuda a algo más, aunque hay que saber inglés. Eh, Realmente lo que sucedió aquí, esta noticia, en mayo el gobierno ucraniano aprobó un decreto en el que vetaba a determinadas empresas rusas en Ucrania, ¿no? Incluso llegando a banear el uso de sus páginas web y de servicios, incluyendo redes sociales rusas y demás, en Ucrania, exigiendo a las operadoras de telecomunicaciones de Ucrania que bloquearan el acceso a todos los servicios de estas empresas rusas. Eh,
Esto, evidentemente, creó mucha polémica. Y como solemos decir en España, blanco y en botella, leche. Todo hace pensar que o bien ha sido el propio gobierno ruso o alguien muy afín a él. Y por si nos quedaban dudas, este pasado fin de semana pudimos leer en la prensa lo siguiente. Ucrania acusa a Rusia de estar detrás del último ciberataque global. Esto es un titular sacado de la sección de tecnología del periódico español ABC este mismo fin de semana. Como dato curioso, no me ha dado tiempo a incorporarlo en la presentación porque lo he visto hace apenas una hora. La policía ucraniana ha entrado en las oficinas del fabricante de software del MDoc para ver, bueno, para tratar de buscar información a ver qué es lo que ha sucedido, cómo les entraron en el servidor de actualizaciones, cómo se ha llevado a cabo el ataque, etcétera. Ahora ya por último vamos a la parte de recomendaciones. Yo Para mí la productividad es algo importante, así que ¿para qué perder el tiempo en hacer recomendaciones si ya hay compañeros míos que las han hecho y publicado en nuestra web? Y digo, pues mira, si ya lo han hecho para mí, ¿por qué me voy a molestar yo? Entonces estaba mirando la web y aquí tenía esto de un artículo que publicamos la semana pasada, ¿no? Consejos y recomendaciones de todo. Eh, Siempre como se le puede sacar a todo algunas pegas, ¿no? Y aquí yo le puedo sacar varias. Y también me gusta meterme con la competencia, pero bueno, oye, ¿por qué no nos metemos con nosotros mismos? Pues vamos a hacerlo. Eh, no me entendáis mal, ¿eh? O sea, los consejos son correctos, estos consejos son, como consejos son buenos, pero si los miramos uno a uno, para el caso específico de este ataque vemos que aunque los apliquemos, no estamos libres de riesgo. Miremos, el primero, desconfía de documentos que lleguen por correo. Muy bien, pero para este caso nos da lo mismo, ¿no? Da igual que desconfiemos todo lo que queramos, no llega por correo. Eh, Ten todo actualizado. A pesar de lo trágico del ataque que sufrieron las víctimas, no puedo evitar sonreír ante la ironía de esta recomendación, porque claro, estamos hablando de actualizar y de claro, si el MDoc no hubiera tenido activadas las actualizaciones automáticas, no hubiera habido ninguna infección. Entonces no deja de ser ciertamente irónico. Eh, es cierto que el malware utiliza un par de exploits que no funcionan si aplicamos el parche este del siguiente consejo. Pero, como hemos visto también, el propio ataque tiene alternativas para infectar hasta el último de los equipos de tu red, por mucho que estés actualizado. Bien, si no lo estás, lo utilizará y le harás la vida más sencilla. Si lo estás, le da igual, cogerá las credenciales y mediante el PSX o el WMIC, como pasó en la mayoría de empresas, infectará el resto de terminales de la red. Así que tampoco nos sirve mucho. Eh, Utiliza la mejor protección, Adaptive Defense y Adaptive Defense 360, que casualmente vendemos nosotros mismos, ¿no? Aquí que por eso parece una buena recomendación. Aunque hay que reconocer que seguramente, desde mi punto de vista, que por supuesto puede estar sesgada, pero yo creo que estamos hablando de la mejor solución del mercado, así que bueno, este lo vamos a dar por bueno. El siguiente, pues es una derivada de la anterior, es si eres cliente de Adaptive Defense, activa el modo lock. Bien. Aunque Adaptive Defense protegía contra este ataque sin actualizaciones y en su modo por defecto, que se llama hardening, sí que es verdad que ante crisis como esta que hemos vivido, no está de más protegerse al máximo, sobre todo en las primeras horas. Empiezas a ver que hay infecciones, no sabes qué está pasando. Pues bueno, hasta que tienes toda la información de qué es lo que está pasando, a poner en modo log, pues bueno, nos asegura aún más, ¿no? Nos deja más tranquilos. Y finalmente, la última, haz copias de seguridad periódica de los datos y asegúrate de que funcionen y no están conectados a la red. Bien. Esto yo lo pondría en negrita, en subrayado y en letra cursiva, siempre. O sea, no nos la podemos jugar. Nadie puede garantizar que no vayamos a recibir un ataque, así que al menos en el peor de los casos, si caemos, se saltan todas nuestras protecciones y demás, tener una copia de seguridad de la información va a hacer que minimice los daños causados por un ataque. No va a evitar el ataque, no nos va a doler, no va a hacer daño, va a causar unos costes, pero al menos lo podemos mitigar en cierta forma. Y esta es la parte de recomendaciones. Y una derivada de esto, y es la típica pregunta que cada vez se hace más frecuentemente, pero bueno, entonces, ¿sirven para algo los antivirus? Y bueno, de algo sirven.
pero tiene sus limitaciones, ¿no? Aquí os he puesto en forma resumida, ¿no? Pues las tecnologías que utilizan los antivirus, ¿no? Firmas de malware, detecciones genéricas y heurísticas, bloqueo de URLs maliciosas, análisis de comportamiento, que te sirve pues, para bloquear determinadas acciones. Y está muy bien. Y con esto separan cientos de millones de ejemplares de malware, ¿eh? O sea, no me entendáis, está genial. Pero eh, tiene un pequeñito problema. O sea, cualquier fichero que pase todos estos filtros y que se le deje entrar puede hacer lo que le dé la gana en el sistema. Ya está, básicamente. Es un problema de concepto. Es voy a mirar y voy a utilizar tecnologías súper avanzadas que están genial, que están muy probadas y que funcionan muy bien y voy a filtrar todo lo que entra. Y voy a quitar un montón de cosas malas. Y soy buenísimo en ello. Y eso cualquier antivirus, sea Panda o Pepito Grillo. Pero lo que deja pasar ya está dentro y una vez dentro va a hacer lo que quiera. Es el problema de concepto que tienen lo que sean los antivirus tradicionales, ¿no? Y es por eso cuando digo que Adaptive Defense es la mejor solución que hay, es porque no realmente es que no hay ninguna solución parecida a AppDefense en el mercado actual tan potente. Las habrá, ¿eh? O sea, quiero decir, hay competidores nuestros que están tratando de hacer cosas parecidas. Lo único que como les llevamos unos años de ventaja, pues ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Para que os hagáis una idea, no, sin querer aburriros, estos son los principales eventos que monitoriza a nivel de, o sea, en cada puesto o en cada estación o servidor a AppDefense. Creación e inyección remota de procesos, creación, modificación y apertura de ficheros, de registro, comunicaciones de red, descarga de ficheros, eventos administrativos. Y en total procesamos en nuestra nube al día más de 3.000 millones de eventos de nuestros clientes de la API Defense. Y esto es lo que nos permite estar monitorizando todo lo que ya está en ejecución. Ya le hemos dado el OK y hemos dicho que esos procesos son buenos, que se pueden ejecutar ahí, pero por si acaso los estamos mirando en tiempo real y tomando notas de lo que hacen para cuando son abusados. En muchos ataques se utiliza software que no es malicioso. Como hemos visto aquí, incluso en este ataque estaban utilizando herramientas de Microsoft, ¿no? Como el PSX o el WMIC, que viene de serie con el sistema operativo. Eh, en el caso de este ataque hemos cumplido y hemos protegido a nuestros clientes, así que hemos sacado pecho, ¿no? Ningún cliente de Defense ha sido infectado. Y aquí me podríais decir si en plena mala leche y de hombre, claro, igual no ha sido infectado porque ni nadie está utilizando Defense, ¿no? Que podría ser el caso. Pero os prometo que no es así. Eh, la verdad es que Adaptive Defense es la solución que mejor se está vendiendo en la historia de Panda y tenemos ya 27 añitos, que se dice pronto. Así que dije, yo para que vean que sí que hay gente que lo usa, digo, ¿por qué no pongo un listado de todos los gobiernos y grandes empresas del mundo que están confiando en Adaptive Defense para proteger sus sistemas? Y cuando al ir a hacerlo, digo, claro, resulta que la mayoría prefieren que no les mencionemos. No quieren dar pistas a los atacantes de qué tipo de defensas están utilizando, lo cual tiene sentido. Y bueno, digo, bueno, tengo que buscar alguna empresa para que me crean aquí la gente que venga al webinar. Y he encontrado una pequeña empresa que nos ha permitido mencionarla. Ni siquiera es una pequeña empresa, es una pequeña subsidiaria eh, con unos ingresos en 2015 de 13.080 millones de euros, 40.000 trabajadores. Dentro de los productos que tiene pues, aviones militares, vehículos de lanzamiento de satélites, satélites y sistemas de comunicación. Vamos, nada de especial importancia, como podéis ver. Se trata de Airbus Defence and Space. Y aquí, como anécdota, contar que Airbus Defence and Space es una subsidiaria dentro del grupo Airbus. El grupo decide qué soluciones de seguridad se implementan en cada una de las sus subsidiarias y demás, y siempre, bueno, siempre les hacen caso, ¿no? Cada subsidiaria, evidentemente, hasta que Airbus Defence and Space probaba Defense 360. Y desde Airbus le dijeron, oye, no, mira, es que ya tenemos otra solución, otro fabricante que tenemos instalado en el resto en otras subsidiarias. Y los de Airbus Defence and Space básicamente vienen a decir que sí, que lo que quisieran, pero que la seguridad era crítica para lo que ellos estaban haciendo y que, pues, debido a lo delicado del sector en el que trabajan, ¿no? Temas espaciales, militares, y que por ello Panda que les está ofreciendo de lejos lo que ningún otro era capaz. Y o sea, no solo compraron Panda a Defense 360, sino que encima se ofrecieron, para que les ponga yo aquí en la presentación, que no está mal, y
para hacer un caso de estudio que tenemos publicado en nuestra página web. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por atender esta webinar. La estamos grabando, así que la publicaremos en breve por si queréis compartirla con colegas. Y ahora, si tenéis preguntas, pues bueno, cualquier cosa que tengáis, yo encantado de responder siempre que esté dentro de mi alcance. A ver, tengo una pregunta de César. La primera, ¿qué es mejor según tú, lock o hardening? Eh, no es según yo, es según la necesidad de cada empresa. Por defecto, Data Defense, como sabrás, al instalarlo está en modo hardening. El modo lock es bastante más agresivo, solo va a permitir ejecutar cosas cuando ya hemos dicho que son buenas, o sea que hasta que no las clasifiquemos no permitiremos su ejecución, si viene algo nuevo que no hayamos conocido. Y no sé, depende de la empresa. Es que yo conozco casos de empresas, para que te hagas una idea, la mitad de nuestros clientes, que tenemos alrededor de 1 millón de ordenadores con Adaptive Defense, algo más, pues la mitad está en modo harden y la mitad está en modo lock. Depende un poco de las necesidades y de cada una de las empresas. Sergio Reyes me hace una pregunta capciosa aquí. En cuanto a Silence o SentinelOne, ¿qué opinión tienes sobre estas soluciones? Eh, Seguro que son capaces de hacer cosas buenas a veces. Eh, de Silence, mi opinión es relativamente mala por cosas que han hecho. Y no tiene nada que ver con Panda, pero han hecho cosas muy poco éticas, cuando menos. Recuerdo un caso que sucedió con Sophos. Hicieron una especie de tenían una especie de feria y tal con posibles clientes y estaban probando un malware y tenían Silence y Sophos. Y por supuesto, Silence quedaba genial. Lo que no se esperaban es que dentro de la gente que estaba ahí en el público había uno que era un cliente de Sophos y dijo, oye, perdona, pero es que creo que tienes el Sophos mal configurado. No es que lo tuviera mal configurado, lo tenía medio desactivado. Entonces, este cliente les configuró bien Sophos, volvieron a repetir la prueba y Sophos lo hacía mucho mejor que Silence. Esto para que nos hagamos una idea de qué tipo de tácticas utilizan. Cuando Sophos, la casa se enteró, dijo, ostras, dice, no, no pueden estar haciendo eso, ¿cómo van a estar haciendo eso? Y entonces cogieron y hicieron la prueba, consiguieron una copia de Silence a través de un distribuidor y efectivamente, pues demostraron que Silence no era tan bueno como se hacen vender. ¿Y la reacción de Silence cuál fue? Amenazó con demandar, meter una denuncia al distribuidor por haberle dejado a Sophos una copia de su software para hacer la prueba. Así que bueno, pues no sé, ya, una empresa que empieza así, o sea, que es una empresa de seguridad en la que tienes que confiar y ves que tiene una falta de ética total, pues no me fío mucho, la verdad. Eh, José Miguel García Sánchez, ¿el ransomware es capaz de acceder a un NAS por FTP? No, que yo recuerde, o sea, he visto casos de NAS, de ficheros en NAS cifrados por ransomware, pero ningún caso que haya accedido por FTP. Ros del Ángel, ¿el producto hace una emulación de los archivos descargados? No. No, 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 no hace emulación de los archivos descargados. El producto es un producto y es un servicio, y dentro del servicio está el clasificar todos los ficheros que se ejecutan en el ordenador. Entonces, si tú ejecutas un fichero que ha venido de fuera y no lo hemos visto nunca y no tiene clasificación, lo clasificaremos. En función de determinadas reglas, pues podemos o no permitir su ejecución en un momento dado. Y en función pues, también de la configuración del producto. Enzo Farias Andrade pregunta, tengo un malware que Panda no ha logrado erradicar. Apenas ingresas un equipo a la red, se infecta archivo update.exe. Tengo Adaptive 360. Pues con estos datos poco te puedo decir, Enzo. Pero supongo
que aquí lo primero que tienes que hacer es contactar con nuestro equipo de soporte. Que yo recuerde, todavía no hemos tenido ningún caso de infección de malware con Adaptive Defense 360 este año, por lo menos en aquellos casos donde toda la empresa está protegida con Adaptive Defense 360. No hemos visto ningún caso de infección. Igual eres el primero. A mí, una de las cosas que me encanta de Adaptive Defense 360 de todas formas es la información que te puede dar. Porque puedes decir, bueno, tengo un malware, este update.exe. Dentro de Adaptive Defense 360 puedes ver de dónde te ha llegado. O sea, si de repente te aparece en una estación, dices, bueno, ¿y esto de dónde ha venido? ¿De dónde se ha ejecutado? ¿Quién lo ha traído? ¿Venía de otro equipo de la red? ¿Ha venido del exterior? Etcétera. Tienes un montón de información allí. Y de todas formas, si necesitas ayuda de nuestros colegas de soporte, seguro que están encantados en echarle un vistazo. Miguel Ángel Zapatero. ¿Panda Endpoint Protection es una buena solución para una pequeña empresa o mejor pasar a Adaptive Defense? Eh, Aquí me podría ir a la slide de antes, la que os he puesto de los antivirus. Eh, entonces, ¿es una buena? Sí, sí, y tanto Adaptive Defense como otro, o sea, tanto Panda como otras compañías tienen antivirus que son buenos. Y sí, Endpoint Protection está muy bien. Eh, ¿Sirven de algo? Sí, como he dicho antes, te paran millones de cosas. Lo bueno que tiene Endpoint Protection es que como gracias a Adaptive Defense ganamos mucho conocimiento, Endpoint Protection se puede beneficiar de él. Pero si me preguntas, si tuvieras que elegir, ¿qué eliges? Adaptive Defense, que ni me lo pienso. También hay que ver qué tipo de pequeña empresa, ¿no? O sea, no sé de cuántos PCs estamos hablando. Pero o sea, a mí, si tengo que elegir, y solo me puedo quedar con una de las dos, Adaptive Defense, sin duda alguna. ¿Tienes alguna estadística de este ataque en el país de México? No tengo ninguna estadística. La verdad es que no se nos ha infectado ningún cliente, entonces, estadísticas, pero bueno, podría tener estadísticas de intentos de infección, pero la verdad es que hemos visto poca cosa y no tengo ninguna en concreto de México. Eh, Enrique Selfa. Hola, soy Enrique, tenemos a Defense 360. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tu opinión sobre los sistemas Linux y el nivel de protección que tienen y si piensas que van a desarrollar algunos malware específicas para este sistema operativo? Eh, Linux, por cómo está diseñado, es más seguro, en mi opinión, en cierta forma. Eh, no es que piense que se van a desarrollar malware específico para este sistema operativo, sino que desde hace tiempo existe malware específico para este sistema operativo y siguen saliendo ataques. La mayoría de ataques que vemos, más que malware como tal, son intrusiones y explotación de vulnerabilidades de aplicaciones que están instaladas o del propio Linux porque no está actualizado. Y entonces intrusiones que vemos a raíz de estos agujeros de seguridad y ya una vez dentro hacen lo que quieren, sin necesidad de malware como tal. Karina Cortés Montiel, ¿ha existido algún tema en el que Panda pueda recuperar la información de ser atacado un equipo? Eh, En este, en el caso este del GoldenEye barra Petya barra como lo queramos llamar, no, pero es que ya os digo que ni siquiera los creadores pueden recuperar la información por cómo lo tenían diseñado. ¿Se podrá llegar? Es posible, o sea, yo, pues no sé, si alguien ha sufrido un ataque y tiene cifrados los ficheros, yo los guardaría por si conseguimos en algún momento alguna compañía de seguridad romper el cifrado que tiene. Sonia Ferrer, ¿cómo evitas dar permisos de administración a un cualquier usuario cuando el programa de administración y contabilidad lo requiere? Muy buena pregunta. Igual hay que cambiar de programa de administración y contabilidad. Desde luego, cualquier manda narices que un programa de contabilidad te pida permisos de administración. Eh, Debería ser algo evitar completamente, pero es que para cualquier cosa, o sea, el tener permiso de administrador, no sé. Os puedo hablar de nosotros en Panda, o sea, en mí yo creo que confía esta empresa. Bien, no soy administrador en mi equipo de la empresa. Sé de malware, sé de seguridad, sé de todo, sí, lo que quiera.
Pero nuestro equipo de IT dice, no, aquí nadie es administrador del equipo. Hombre, si tienes un programa de administración, pues no sé, si no puedes cambiarlo, no sé, dice, ¿qué puedes hacer? Pues ejecutarlo en una máquina virtual, pero entiendo que puede ser un poco engorroso. Es beneficioso incluso, de esto hemos hecho pruebas a lo largo de los años, ¿eh? Tú coges un montón de malware normal y corriente y no te voy a decir la mitad, pero un buen porcentaje no funciona si no eres administrador. Y de hecho los atacantes muchas veces se aprovechan de esto, porque saben que muchos usuarios son administradores de sus equipos. Eh, ¿Qué opinas de la solución de Checkpoint Endpoint Security Suite? Ros del Ángel. La verdad es que no lo he probado. No te puedo decir nada porque no la he probado. O sea, conozco la empresa Checkpoint, conozco, además de la empresa, conozco alguno de sus investigadores de seguridad, de haberme tomado unas cervezas con ellos y de haber hablado de temas de seguridad y tal, y son buena gente, parece una empresa seria, vamos. Pero del Endpoint Security Suite no tengo mucha información. Eh, Pablo Ares, web. ¿Cuál es el tiempo aproximado de análisis de un nuevo binario para su incorporación a la lista blanca? Nada, la incorporación de un nuevo binario a la lista blanca se hace por hash de fichero. Eh, el 99, la última cifra no me acuerdo, no sé si es 99,98, creo que era, o 99,99, algo así. De estos, del análisis de los binarios se hace de forma automática, con lo cual estamos hablando de un tema de segundos o minutos. Eh, y utiliza diferentes hashes, y no solo hashes del, eh, del fichero entero, sino incluso hashes de partes específicas del fichero. Enzo me da el nombre de un troyano que le está detectando, el GDSDA. Te puedo decir que esta detección engloba a muchos miles de detecciones de mucho malware diferente. Así que no te puedo, con este nombre así mismo, pues puede ser cualquiera de ellos. César, ¿tienes una muestra de la detección de GoldenEye con Adaptive Defense 360, un grafo y explicarnos? La verdad es que no, no. Lo más parecido que tengo es lo que os he enseñado antes, que es una captura de una herramienta interna que tenemos, que lo mira esto de aquí, donde además podéis ver, pues el ataque fue el día 27 y esto sucedió a las 9:59 de la mañana y 44 segundos y 60 milésimas. Donde vemos el actualizador, hace el create process de la run del L carga la librería del este y trata de ejecutar la librería a través de esto. Pero no, para esto la verdad es que no he hecho ningún gráfico. Carlos Rodrigo Azcárraga Hurtado. Están viendo una forma de solucionar los virus para USB que usan Windows Script, dado que la solución detecta el virus en el USB, pero no cura los equipos ya infectados. Eh, mm, no sé exactamente a qué te refieres, porque los scripts, los virus que utilizan scripts, tanto en USB como no, llevan tiempo. De hecho, siguen siendo relativamente prevalentes hoy en día. Y, y curar los equipos infectados, pues, desinfectarlo, no, un script además no, en principio no tiene ningún tipo de complicación. No sé si te refieres a alguno en concreto. Enrique Selva, ¿los malware son capaces de encriptar los ficheros de copias de seguridad, por ejemplo, de bien backup, o depende solo si son accesibles o no por este malware? Depende de si son o no accesibles por el malware. De hecho, esto para todo el ransomware, eh, antes de ponerse a cifrar, normalmente lo que hacen es buscar cualquier tipo de fichero de backup y si hay, se lo cargan, lo eliminan directamente. Y luego ya se ponen a cifrar.
Es por esto que es importante no solo hacer las copias de seguridad, sino no tenerlas conectadas a la red. Eh, el BioVallejos, en Paraguay tengo Endpoint Protection Plus en 45 máquinas y funciona bastante bien. ¿Sugerís pasar a Adaptive Defense a Adaptive 360? Yo sí pasaría, sí. Y en Panda es lo que utilizamos. Nos faltaría más. Pero sí, sí, yo sí pasaría. Tampoco son, es verdad que esas 45 máquinas no son tantas, bueno, son las suficientes, porque ya cada vez estamos viendo ataques más complejos y más avanzados. Incluso no sé si estuvisteis en una presentación que di recientemente, donde hablaba de ejemplos de ataques muy avanzados que estaban ya dándose en empresas bastante pequeñas. Y ante ese tipo de ataques, ningún antivirus, ni el Endpoint Protection Plus, ni ningún otro, de ningún fabricante te va a proteger, porque estamos viendo como en muchos de estos ataques ni siquiera utilizan malware. Entonces el antivirus contra algo que no es malware no sirve. Gustavo Vega, Luis, ¿qué tal? Sabes que me han sucedido varias cosas de malware que se genera a través de entradas de registro y que van a una URL y se descarga un malware y que Panda Antivirus 360 lo detecta, pero tenemos que eliminar manualmente la letra de registro y tampoco tenemos información en consola sobre esas entradas. ¿Sería posible visualizar esa info? Pues ahí me pilles, porque sí que es cierto que en AD Defense 360 te van a aparecer información sobre entradas de registro, pero normalmente te vienen asociadas la información de entrada de registro al fichero que la ha creado. Si bien este caso sería el contrario, que sí que hemos visto algún caso. De hecho, vimos un caso hace el año pasado que sucedió de repente y en bastantes clientes, no de AppDefense, sino de Panda en general, un día vimos que se descargaron un montón de equipos, se intentaron descargar un fichero y lo bloqueamos. Y además estaba descargando por el PowerShell, que es una herramienta de Microsoft. Y el PowerShell se estaba ejecutando porque tenía una orden o sea, había recibido una orden y todo venía porque tenían una entrada, todos estos equipos tenían una entrada modificada en el registro desde hacía muchísimos meses. Y lo que pasa es que se conectaba a un sitio y ese sitio no estaba activo. En el momento que se activó, se lanzó. No sé si sería posible visualizar esa info, pero bueno, voy a preguntarlo y en cualquier caso voy a sugerirlo porque sí que entiendo que puede ser interesante para el reporte. Sonia Ferrer, hablando de máquina virtual, ¿qué pasa con equipos Mac con máquinas virtuales Windows? ¿Son también vulnerables? Bueno, sí. Bueno, un Mac se puede infectar en cualquier caso, aunque hay muchísimo menos malware. Y sí, una máquina, o sea, se te va a infectar, normalmente lo que va a suceder es que te va a infectar la máquina virtual con Windows y punto. Normalmente no te va a pasar de la máquina virtual del Windows al Mac. Eh, Ross del Ángel, ¿detectan el 1000%, entiendo que sea el 100%, de amenazas de Zero Day? Seguro que no. Vamos, y cualquiera que te diga que detecta el 100% de las amenazas de Zero Day está mintiendo. Sea de la empresa que sea de Panda o de Symantec o de quien quieras. Nadie va a detectar. El secreto, digamos, el ingrediente secreto de AppDefense es que incluso imagínate que, yo qué sé, pongamos por un caso, que te llega un malware, un ataque cero day y te entra. Lo vemos y lo clasificamos como que es bueno, ¿no? Y dejamos que se ejecute y te infecta el equipo y empieza a hacer cosas en tu equipo o en tu red. ¿Podría pasar? Sí, ¿por qué no? Puede pasar. Como AT-Defense está continuamente monitorizando todo lo que hace cada uno de los procesos que están en ejecución, o sea, es cuestión de tiempo, tarde o temprano, y más bien temprano que tarde, que salte una alarma y nos demos cuenta de que ahí está pasando algo raro y que acabamos detectándolo. Mientras que para un antivirus normal y corriente de cualquier compañía, como ya lo ha analizado y ha dicho que era bueno y que lo dejaba pasar, pues va a ser bueno para siempre. Juan Alfaro Molina, mientras estamos conectados, Endpoint Protection ha bloqueado los ataques tipo Smart ARP. ¿Qué significa? Esta es una detección del firewall de Endpoint Protection. Eh, Tendría que ver exactamente en el firewall qué tipo de ataques Smart RP
está detectando. En principio no le daría mayor importancia desde el punto de vista de que es normal que los firewalls estén bloqueando ataques automatizados que, que se dan continuamente. Y aquí tenemos a Pablo Ares que está incluso contestando a Juan Alfaro. Esto ya es genial, ¿eh? Me estáis haciendo el trabajo completo. Muchas gracias, Pablo. Está diciendo que puede ser una RP poisoning por un envenenamiento de la tabla RP. Podría ser, sí, pero tampoco lo quiero asegurar porque no estoy seguro de qué tipo de detecciones tenemos ahí en el firewall que son clasificadas de esta forma. Bueno, veo que no hay más preguntas. Muchísimas. Me voy a callar porque Fernando da Silva nos acaba de hacer una pregunta. Buenos días. ¿Los servidores que corren bajo Linux o equipos con sistema operativo OS X están en riesgo? Sí. A ver, aquí todo está en riesgo. O sea, estamos viendo que hasta los coches que tienen conexión, o sea, que los coches, que todo lo que tiene un software y hardware puede ser hackeable. Entonces, todo tiene riesgo. ¿Qué diferencia hay entre el riesgo que pueda haber entre un OS X y un Linux o un Windows? Bueno, pues que Windows lo tiene todo el mundo y a Windows y por eso hay muchísimo más malware y muchísimos más ataques para Windows. No porque Windows sea especialmente peor, porque, bueno, si me lo preguntas hace 15 años te hubiera dicho que sí, pero hoy en día la verdad es que en seguridad el sistema operativo está mucho mejor. Pero da igual, o sea, da igual lo bien que estés. De hecho, estamos viendo cómo está mejorando tanto en seguridad. Es por eso que los ciberdelincuentes están pasando de, en vez de utilizar tanto malware, a utilizar otro tipo de ataques más relacionados con el hacking y con el abuso de herramientas del propio sistema, precisamente pues para burlarse esta seguridad extra que tiene y tratar de colarse. Pero sí, ataques a OS X y a Linux, vemos a Linux más que a OS X. Ros del Ángel, hay unos malware que usan el servicio de Windows, algunos del L igual. ¿Cómo se hace esa detección? A nosotros nos da un poco igual que sea una DLL, que sea un ejecutable. Bueno, una DLL no deja de ser un ejecutable, además, para nosotros. Otra cosa es la extensión y que si haces doble clic en la DLL no se ejecuta. Tienes que ejecutar pues con el run del L32, por ejemplo. Pero para nosotros esto es transparente. Rafael Rodríguez Fernández, 20 licencias de Endpoint Protection hasta enero de 2019 y Gate Defender integra tal, con 585 días restantes. ¿Qué hago para pasarme a Adaptive Defense 360? Yo lo que haría sería hablar con el comercial, porque si me preguntas a mí, ahí te puedo decir que ni siquiera sé lo que cuesta una licencia, así que de poca ayuda te puedo ser. Lo mejor ahí es, como te decía, hablar con tu comercial o con nuestra oficina de Panda de tu país y seguro que te ayudan y que hay opciones para pasar a T-Defense 360. Marco Antonio Ruiz Robles, en algún momento, ahora que lo mencionaste, llegarán a proteger los sistemas integrados a los vehículos. Puf, uf, uf. Eh, no lo sé. O sea, ahí tengo que mirar la bola de cristal. Dependerá mucho de cómo se desarrollan y en qué sistemas operativos, bajo qué procesadores. Al final, dentro de lo malo, va a ser un ecosistema bastante heterogéneo. Cada fabricante va a optar por soluciones diferentes, aunque sí que es cierto que estamos viendo pues el Android para coches, Apple también está trabajando en ello y puede que haya cierta estandarización. Entonces, no sé, difícil. Que estamos mirándolo ya, sí, pero no, que estemos mirándolo no significa que estemos haciendo o sea, una Adaptive Defense para coches, pero todo llegará, quién sabe. ¿Qué hacer en caso de que un server bajo Linux sea infectado? Desinfectarlo. Nosotros teníamos, yo creo que tenemos todavía un analizador, bajo línea de comandos de Linux, por ejemplo, con lo cual puedes hacer un análisis y desinfectar igualmente como si fuera un ordenador más o menos normal. Eh,
Rafael Rodríguez, ¿es mucho mejor Adaptive Defense? Me pone Active, pero es Adaptive. Sí, es mucho mejor. Es mucho mejor que Endpoint Protection. Gate Defender es diferente. Gate Defender es una protección perimetral, o sea, puede ser complementario incluso a Adaptive Defense 360. Gate Defender no lo cambiaría. Pero lo que es el Endpoint Protection, si me dices, tengo Endpoint Protection y puedo tener Adaptive Defense 360, ¿con qué me quedo? Adaptive Defense 360 te da mucha más información que te puede ser súper útil y además te protege mejor. Eh, tenemos clientes que han comprado Adaptive Defense porque dicen que se ahorran dinero con ello. Y diréis, ¿pero cómo te vas a ahorrar dinero si encima el Adaptive Defense es más caro que la Endpoint Protection? Tenerlo claro que no es solo un producto, es un servicio y es mucho más potente y es más caro. Pero ¿y cómo es que se ahorran dinero si cuesta más? De repente, pues en algunas empresas, sobre todo grandes, dicen, claro, aquí nos gastamos miles y miles y miles de euros, pero cantidades ingentes en licencias de software, porque todos los usuarios necesitan todo el Office, necesitan todo tipo de aplicaciones no pueden vivir sin ellas trabajando. Claro, como Adaptive Defense, una de las cosas que hace es monitorizar todo lo que se ejecuta en todas las estaciones. Claro, resulta que con Adaptive Defense pueden ver qué se está ejecutando de verdad y qué no. Y de repente tienes cientos de usuarios que decían que necesitaban no sé qué software y ves que no lo están utilizando. Y dice, solo con el dinero que me ahorro por esas licencias que puedo quitar, dice, a TFense me sale gratis y es algo ganando dinero. ¿Qué tan cercano está que la solución de AppDefense pueda, aparte de proteger, desencriptar los archivos infectados? Sergio Reyes, está muy lejos porque no es el objetivo ni para nada de Adaptive Defense. Eh, de hecho, lo difícil con Adaptive Defense es que te puedas llegar a infectar con un ransomware. Así que lo del cifrado ya te digo que no es mucha prioridad. Sí, de cara a descifrarse, a posteriori sí se puede ver o bien con nuestros técnicos, y sí que estamos mirando alguna cosita, pero ahí no puedo dar detalles porque no sé ni cuándo lo tendremos, ni, ni cómo será integrado en Adaptive Defense y en el resto de soluciones. Pero bueno, cositas sí que estamos mirando, pero como de cerca, ni idea. César, Luis, esta por favor. Sabemos que hay malware que aprovecha el Windows Scripting Host. ADFS 360 detecta los ficheros JavaScript, el comportamiento de reemplazo de WScript por uno xxx.exe y detectar el comportamiento de los archivos con extensión JavaScript. Eh, sí, hay malware bastante que utiliza el Windows Scripting Hosting, el Scripting Host, y Adaptive Defense detecta todo, o sea, de 360 y aquí voy a aprovechar la pregunta de Karina Cortés que me hace justo después de César, que cuál es la diferencia entre Anti-Defense, Anti-Defense 360 y Endpoint Protection. Endpoint Protection es antivirus. eh, Adaptive Defense 360 es todo el antivirus de Panda más todas las capacidades de monitorización en tiempo real, de información forense, etcétera, que ofrece Adaptive Defense. Y Adaptive Defense a secas, sin el 360, es toda esta parte de monitorización, de protección, etcétera, que la puedes instalar encima del antivirus que quieras. Pues tienes Sophos, tienes McAfee, tienes Symantec, no importa, puedes instalarte Adaptive Defense encima y, y te protegerá de todo lo que se les cuele a ellos, que como veréis, de vez en cuando pasa. Y dices, hombre, pues ya puestos que voy a poner AntiDefense, prefiero que también el antivirus sea el de Panda. Pues bueno, AntiDefense 360 y así no tienes que instalar 20 cosas. Eh, y me vuelvo a la pregunta de César. ¿AntiDefense 360 detecta los ficheros JavaScript? Sí, los JavaScript, los VBS, los JSE, todos, sí. Eh, Analizamos el comportamiento. El fichero JavaScript como tal o el VBS no tiene comportamientos. Bueno, es un script, puedes analizar el código del script. Pero el VScript, que es el que lo está ejecutando en el sistema, ese está siendo monitorizado. Es un fichero del sistema y ese está siendo monitorizado por Defense. Así que sí, podemos ver el comportamiento gracias a esto. Eh, Diego.
Pasqualini, ¿hay estadísticas sobre este último ataque que podamos mostrarles a nuestros clientes? O sea, y como he comentado antes, poca cosa, porque nuestros clientes no se han infectado. Y luego, además, como he dicho en la presentación, o sea, que sí, mucho ataque global, pero lo que afecta, ha sido un ataque a Ucrania y a empresas ucranianas y al gobierno ucraniano, a instituciones públicas ucranianas. Que sí, que afecta a otros países y a empresas que tenían oficinas en Ucrania, cuyas oficinas se han infectado y desde ahí se han contagiado, digamos, desde sus filiales en Ucrania al resto. Pero por lo demás tampoco no ha sido tan brutal. Adaptive Defense da informes sobre la actividad de los usuarios en Internet. Begoña de la Fuente. Como para ver quién está viendo Facebook y tal, no tanto eso. Pero, por ejemplo, si está pasando algo, ves que pasa algo raro, vas a poder saber quién, qué y cómo ha pasado, ¿no? De repente quieres ver un fichero y puedes ver que ese fichero pues ha sido descargado desde una URL, vas a poder ver con qué navegador, desde qué equipo, qué usuario estaba logueado en ese equipo, este tipo de información. Si tenemos instalado únicamente Endpoint Protection, ¿sería suficiente contra un PETIA? Mm, no, no, no. A ver, si lo ejecutas hoy, sí. O sea, si hoy te intentan infectar, sí, porque ya se conoce. Pero entiendo que cuando me preguntas contra un PETIA, si el 27 de tal soy la primera empresa en el mundo que da, con un Endpoint Protection, ¿cómo de protegido estoy? Pues relativamente, como con cualquier otro antivirus. Y dices, si tengo Adaptive Defense, pues ahí te puedo decir, estás muy bien protegido. ¿Eso significa que nunca me voy a infectar? No, 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 porque todavía estamos por descubrir el que sea capaz de hacer el sistema perfecto con el que nunca te infectes. ¿Quieres estar muy seguro? Sí, vete a Adaptive Defense. Bueno, ya llevamos una horita, casi. Muchas gracias a todos. Me alegra muchísimo que hayáis tenido tantas preguntas. Un placer haberos ayudado a todos. Y sin más, nos vemos en la próxima webinar. De nuevo, muchísimas gracias a todos.